Hola, en esta cápsula vamos a hablar sobre el último elemento del análisis funcional de la conducta, que es el desarrollo de un plan de apoyo conductual positivo. Este plan de apoyo conductual positivo que vamos a realizar como producto del análisis funcional de la conducta o como último paso del análisis funcional de la conducta, se realiza entonces a partir de toda la información que yo recogí en los tres primeros pasos del análisis funcional y que luego de un análisis me permitió identificar cuáles son entonces los aspectos sobre los que voy a enfocar la intervención. Vamos a ver entonces en esta cápsula a qué nos referimos con un apoyo conductual positivo, cuáles son los elementos que tenemos que considerar cuando hacemos este diseño de la intervención, buscando además que sea centrado en la persona. Comencemos entonces definiendo el apoyo conductual positivo. Este lo podemos definir como una amplia gama de estrategias que tienen varias características. Lo primero es que son proactivas, es decir, que se realizan activamente y que buscan modificar entonces esos comportamientos inadecuados, pero además dar herramientas y enseñar comportamientos adecuados a los chicos con los que trabajamos. Además, son estrategias sistémicas. Esto quiere decir que se van a incorporar dentro de los sistemas o los contextos en los que están los niños, niñas o adolescentes. Es decir, no son cosas que nosotros vamos a trabajar en la oficina del psicólogo o del terapeuta ocupacional, sino que son herramientas que vamos a implementar en los contextos naturales. Y finalmente son estrategias individualizadas porque vamos a considerar las necesidades y las características de cada niño, niña o adolescente eh, para identificar cuáles son entonces esas necesidades de apoyo, cuáles son las modificaciones que se requieren y poderlas implementar. Hay algunas de estas cosas que vamos a ver que les sirven a, por ejemplo, a todos los chicos de la residencia en general, pero vamos a tener que tener consideraciones especiales con lo que necesita igual cada niño, niña o adolescente. Estas estrategias buscan lograr resultados tanto en los contextos sociales como de aprendizaje y brindar entornos seguros y efectivos mientras se previenen los problemas de comportamiento. Entonces, si ven, son cambios estructurales que pueden, como les decía, impactar a muchos niños o a muchos adolescentes, pero que igual van a estar centrados en la persona porque vamos a hacer un diseño individualizado. Y esto nos lleva a hablar de algunas cosas que son relevantes o que es relevante que comprendamos, y es que no todos los niños o todos los adolescentes van a necesitar que hagamos un programa individualizado de apoyo conductual positivo. Lo que pensamos es que, o lo que nos muestra más bien la evidencia, es que en contextos como el educacional, como las residencias, hay algunas estrategias que podemos llamar universales o intervenciones que podemos llamar universales que le van a servir a la mayoría de los adolescentes con los que ustedes trabajan. Y estas son entonces estrategias que son, como decíamos, preventivas y proactivas. Entonces, por ejemplo, el establecimiento de normas claras, la claridad acerca de las rutinas diarias, la estructuración del ambiente, es algo que les va a servir a la mayoría. Luego vamos a tener intervenciones grupales específicas en donde podemos hacer o diseñar intervenciones que les sirvan a algunos niños que están en riesgo o a algunos adolescentes que están en riesgo y que podemos trabajar estrategias o habilidades comunes que a todos les sirven. Y estas son estrategias que son bastante eficientes porque están enfocadas, orientadas a enseñar habilidades y que nos dan una respuesta rápida.
Estas intervenciones pueden ser, por ejemplo, intervenciones en habilidades sociales, ¿cierto? Con el grupo o con los 3 o 4 o 5 que necesitan esos apoyos. Otra, otra cosa que se podría trabajar en grupo sería estrategias de solución de problemas, ¿cierto? Y vamos a ir ahí entonces armando subgrupos de chicos que necesitan cosas similares. Y finalmente, solo entre el 1 y el 5% de los chicos van a necesitar una intervención individual intensiva con procedimientos intensos o duraderos. En estos 3 niveles nosotros vamos a tener la posibilidad de aplicar o de utilizar el apoyo conductual positivo, pero de una manera distinta, ¿cierto? Y esto nos permite entonces además determinar cosas que a todos les van a servir y estrategias ya particulares con cada niño, niña o adolescente a partir del análisis funcional de acuerdo con sus características y sus necesidades particulares. Pasemos ahora a profundizar un poquito en elementos y cosas que tenemos que considerar cuando hacemos un apoyo conductual positivo, que es la sigla ACP. Lo primero es que las estrategias que utilizamos están basadas en la ciencia del comportamiento humano porque están basados en modelos teóricos, psicológicos, de cómo funciona el comportamiento y cómo aprendemos el comportamiento y cómo se mantiene, que ya lo hemos visto antes. Y lo que hacemos entonces es brindar un apoyo conductual en un continuo que reconoce las necesidades y particularidades de cada niño y adolescente y además que reconoce las posibilidades del contexto y de la cultura local. Y esto va a ser muy importante en el caso de ustedes porque hay que tomar decisiones acerca de las estrategias que se pueden o no se pueden utilizar de acuerdo con lo que es posible y no es posible en las residencias. El análisis conductual positivo, como veíamos, tiene una lógica de prevención, es decir, yo primero voy a buscar cambios que puedo hacer o modificaciones que puedo hacer en el contexto para prevenir que aparezcan comportamientos inadecuados y solo voy a intervenir realmente cuando tenemos casos particulares o en situaciones especiales. Otro tema importante que tiene que ver con lo que veíamos antes de que está basado en la ciencia del comportamiento humano, es que lo que hacemos en el análisis conductual positivo son prácticas basadas en evidencia, es decir, lo que vamos a ver en cápsulas futuras acerca de cómo hacemos esas modificaciones en el contexto, en las consecuencias, está basado en evidencia que nos muestra que esas modificaciones son efectivas. Y en términos del efecto tenemos dos cosas muy importantes y es que los implementadores, los que realizan las acciones que vamos a diseñar, son las personas que naturalmente controlan los contextos, los antecedentes y las consecuencias, en este caso ustedes en las residencias o los profesores en el colegio, y eso permite un cambio y una durabilidad de los sistemas. Es decir, no es una persona externa que viene a imponer cosas, sino que las modificaciones y los cambios se hacen dentro del mismo sistema natural. Veamos ahora algunos principios básicos del apoyo conductual positivo que están relacionados con lo que acabamos de conversar. Lo primero es que el apoyo conductual positivo requiere de un compromiso a largo plazo con el cambio de prácticas, es decir, aquí no vamos a lograr cosas porque un par de semanas hagamos las cosas distintas, sino que el cambio tiene que ser, como decíamos antes, sistémico y además debe hacerse una implementación consistente, es decir, las distintas personas en las distintas situaciones, por ejemplo, de las residencias, deben ser consistentes en el manejo que hacen y en el uso de las estrategias que vamos a trabajar. Esto, además de ayudar a modificar las dificultades que tienen los chicos ahora, nos va a ayudar a prevenir que en el futuro se presenten nuevamente los problemas. En ese cambio sistémico
hay algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, es muy importante que los comportamientos positivos se reconozcan públicamente. Hemos hablado en otras cápsulas de lo importante que es la atención como un reforzador, la atención de los pares, la atención de los adultos, y eso lo vamos a aprovechar en estos cambios que hagamos en el contexto. Y además los comportamientos difíciles o los comportamientos inadecuados van a tener consecuencias claras, es decir, los adolescentes van a saber qué es lo que se espera de ellos y qué es lo que va a suceder si esto que se espera no sucede. Y estas consecuencias se van a aplicar de una manera también consistente. Y incluye también estrategias que están diseñadas para satisfacer las necesidades de todos y estrategias individuales para aquellos que las necesitan, como veíamos antes. En esto que hemos visto, entonces, vamos a tener 3 elementos fundamentales o centrales que tenemos que considerar cuando hacemos planes de apoyo conductual positivo. Lo primero es que tenemos que contar con un sistema que apoye la realización de las intervenciones y de los cambios contextuales que vamos a proponer. Para esto es súper importante que los directores de las residencias estén de acuerdo y que se permita entonces este cambio sistémico del que hemos hablado. Un segundo elemento es los datos, ¿cierto? Que van a apoyar la toma de decisiones. Por eso es tan importante que el análisis funcional se haga de una manera sistemática, que sigamos el paso a paso y que la información que recogemos sea en distintos contextos, en distintas situaciones, de manera que estemos muy seguros de las decisiones que vamos a tomar, de las modificaciones en el contexto que queremos hacer, que nos van a ayudar entonces a tomar decisiones que están apoyadas en estos datos, que además después nos van a servir para medir el impacto de las intervenciones. Y finalmente, tenemos que hacer un cambio en las prácticas cotidianas que apoyen el comportamiento adecuado de los niños, niñas y adolescentes, que como vamos a ver incluye no solamente acciones para prevenir el comportamiento o para disminuir a través de las consecuencias el comportamiento inadecuado, sino que además implica la enseñanza de nuevas habilidades y el refuerzo de los comportamientos alternativos. En términos generales, entonces, las intervenciones de apoyo conductual positivo se van a enfocar en modificar los antecedentes y las consecuencias de las conductas y, como hemos hablado en otras cápsulas, particularmente en implementar en términos de estrategias refuerzo a los comportamientos alternativos y retirar el refuerzo, es decir, lo que se llama castigo negativo, que quiere decir retirar los reforzadores que antes había, y esto va a permitir además la extinción de los comportamientos inadecuados que antes habían sido reforzados. También es importante considerar que los planes de apoyo se van a diseñar para las necesidades de cada persona y, como decíamos antes, si bien hay cosas que a todos los van a beneficiar, hay algunas modificaciones particulares o algunas particularidades en las intervenciones para cada niño, niña o adolescente. Y de manera muy importante, lo he mencionado varias veces, pero es importante recalcarlo, vamos a buscar siempre enseñar nuevas habilidades y reemplazar los comportamientos inadecuados con conductas alternativas. Y esto es muy importante porque a veces el comportamiento inadecuado es la única forma que conoce un niño, por ejemplo, para afrontar una situación o para resolver un problema. Y nosotros tenemos que recordar que los comportamientos tienen una función y entonces yo necesito permitirle al niño
recibir o lograr esa función a través de comportamientos adecuados, ¿cierto? Yo no quiero retirarle toda la atención que recibe el niño, sino que quiero darle atención, que es algo que para él es importante, pero por los comportamientos adecuados, por ejemplo. O que reciba reforzadores, pero por esos comportamientos adecuados. Otra cosa importante para el apoyo conductual positivo es la consistencia. Los objetivos se logran siempre y cuando nosotros seamos consistentes en las modificaciones que hacemos. Y esto implica además ser consistentes a lo largo del día en distintas actividades, entre distintos contextos, entre distintos cuidadores, que siempre se utilicen las mismas estrategias y que, por ejemplo, si vamos a dejar de prestar atención a cierto comportamiento o estamos buscando reforzar o aumentar un comportamiento adecuado, un comportamiento alternativo, que este comportamiento se refuerce en todos los contextos y esto va a ayudar a que los logros se hagan más rápido y a que se mantengan en el tiempo y además se logren en todos los contextos en los que se presenta el comportamiento. Y la consistencia también implica que estos cambios se mantengan en el tiempo, porque si yo parto, pero antes de que se consolide el aprendizaje de esos comportamientos, dejo de reforzar o vuelvo a las prácticas anteriores, el comportamiento inadecuado va a volver. Eso no se nos puede olvidar. Y esto implica entonces que las intervenciones deben mantenerse en el tiempo que sea necesario, además para cada niño, niña o adolescente, que puede ser distinto, de manera que sean efectivas. Y es importante que consideramos que puede haber altibajos, ¿cierto? Los comportamientos no cambian de un día para otro. Y todos los niños en algún momento se portan mal y tienen dificultades y esto tenemos que considerarlo como algo normal de las intervenciones y no como una falla en el plan que hicimos. Y entonces el aprendizaje de nuevas habilidades va a tomar tiempo y los cambios van a ser graduales. Muy bien, con esto terminamos esta cápsula. En las semanas que vienen vamos a trabajar específicamente la intervención en la modificación de los antecedentes, en la modificación de las consecuencias y en cómo hacemos o cómo diseñamos este plan de apoyo conductual positivo, cuáles son las cosas que tenemos que considerar para que sea efectivo. Los invito a visitar la página web de Micare y a seguirnos en redes sociales y nos vemos en próximas cápsulas.